Bueno, Richard Gott, periodista, historiador inglés, pero muy ligado o ligado profundamente a América Latina. ¿Cuál ha sido, cómo te ha marcado América Latina en tu vida profesional, en tu vida total? Mire, ha sido siempre muy importante para mí. Cuando yo estaba estudiante, ocurrió la Revolución Cubana. Entonces, como estudiante, yo estaba muy entusiasmado con esta revolución. Y la primera cosa que hice después de haber terminado mis estudios, yo me fui a Cuba en el año 63. Y eso fue para mí una experiencia muy excitante. Encontré al Che Guevara, a varios líderes de la Revolución Cubana, y decidí que sería interesante ir a trabajar en América Latina. Entonces, unos años después, yo fui a trabajar en la Universidad de Chile, en Santiago de Chile, en los años 60, y me quedé trabajando como corresponsal, escribiendo libros, artículos, y después me retiré un poco de América Latina, pero volví en los años 90 porque yo estaba muy entusiasmado con la figura de Hugo Chávez. Y fue una cosa muy extraña en realidad. Me mandó el diario uh, a Caracas para entrevistarme con la Irene Sáez, que fue una bella Miss Universo, Miss Venezuela, que en aquel entonces fue la alcalde de Chacao. Y mucha gente dice que esta mujer puede ser la próxima presidente de Venezuela. Bueno, puede ser. Entonces yo fui a hacer mi entrevista y yo pensé que es poco probable que va a ser la presidenta ella, pero estaba después conversando con el chofer del taxi, diciendo que yo hice esta entrevista con la Irene como próximo presidenta. Entonces el taxista dijo, bueno, no, el próximo presidente de Venezuela va a ser el coronel Chávez. Y eso fue la primera vez que he oído de Chávez, no sabía nada de él, pero el chofer me llevó a su casa en un rancho, no me recuerdo dónde, y reunimos con varios amigos de él, estaban todos chavistas, eso fue en el año, no sé, 97, algo así. Entonces yo volví, y Chávez no estaba, no podía localizarlo, fue imposible entrevistarlo en aquel entonces. Entonces volví a Inglaterra y hablé a mucha gente y dice, ay, es interesante coronel en Venezuela, que puede ser el próximo presidente. Mis amigos dijeron, ah, loco, Richard, no sabe nada de nada. Pero cuando fue elegido Chávez como presidente en 98, el editorial me pidió diciendo, Richard, tú estabas hablando todo el tiempo sobre Chávez, ¿por qué tú no te vayas a Caracas a hacer un libro sobre Chávez y lo que está pasando en Venezuela? Porque nadie sabe nada. Entonces llegué otra vez a Caracas y me quedé aquí un par de meses haciendo entrevistas y escribí todo el libro, menos fue imposible encontrar a Chávez. Totalmente imposible. Nadie quiere atenderme en el Ministerio de Relaciones, nadie. Entonces volví a Londres, terminado el libro, pero sin una entrevista con Chávez. Entonces yo fui a la embajada de Venezuela en Londres y dije al embajador, yo necesito una entrevista con Chávez, pero no voy a volver a Caracas si no tienes una cita fija para mí. Entonces, unas 2 semanas después, me llamó el embajador diciendo, tienes una cita con Chávez a las 9 de la mañana el próximo lunes. Wow. Eso fue el viernes. Entonces yo fui otra vez a Caracas y me recibió Chávez y hablé con él toda la mañana con grabado y todo. Y después él dijo, ¿por qué no vienes conmigo? Voy al campo mañana. Entonces el próximo día fuimos al campo todo el día. Entonces terminé el libro y salió. Ese encuentro con Chávez, porque tu carrera inicial es historiador y luego te haces periodista, ¿no?
En ese acercamiento a América Latina y al papel de los militares, tú trabajaste mucho el tema de la guerrilla, pero también el de los militares progresistas. ¿Cómo fue ese encuentro con esta figura de un militar ah, iniciando un proceso de revolución? Sí, yo creo que eso fue una de las cosas que me atrajo a Chávez, porque yo conocí a Omar Torrijos en Panamá y también a Velasco Alvarado en el Perú. Entonces yo sabía que es posible un militar progresista. Y yo creo que sobre todo afuera, en Europa, en América Latina, en los Estados Unidos, en muchas partes del mundo, el imagen del militar latinoamericano es siempre la imagen de Pinochet, de Videla y de estos gorilas de los años 70 y con ojos negros y todo este tipo de cosas. Entonces, pero yo tenía una memoria un poco más vieja de los militares progresistas y leyendo la historia de América Latina yo sabía que había, por ejemplo, en Bolivia, en muchos lugares, había en la historia de los últimos 2 siglos una tradición de militares progresistas. Y fue bastante obvio para mí que Chávez estaba en esta línea. Y también porque yo escribí sobre los guerrilleros en América Latina en los años 60 y conocí a mucha gente en Venezuela en los años 60. Y yo sabía que había exguerrilleros como Ali Rodríguez y muchos otros que estaban trabajando con Chávez. Entonces yo sabía, mucha gente cuando empezó el gobierno de Chávez diciendo que no puede ser un Mussolini, un Perón, no, nadie sabe realmente afuera si estaba un hombre progresista o un hombre reaccionario. Pero para mí fue siempre muy obvio que es un hombre sumamente progresista en esta línea de unas fuerzas armadas avanzadas que quieren trabajar al lado del pueblo. Me comentaban que tu tesis, tu trabajo de grado, estuvo ligado a la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo ves este momento histórico? Digo, estamos en el contexto de un encuentro mundial en defensa de la humanidad. ¿Qué enlace tenemos con esa Segunda Guerra Mundial? ¿Qué estamos viviendo? Los norteamericanos son los nazis de hoy. No son nazis en el sentido de campos de concentración, pero en el sentido que son muy peligrosos, hacen una amenaza al mundo muy similar a la amenaza de Hitler en los años 30. Entonces, y también desgraciadamente mi propio gobierno está aliado con George Bush en estas guerras en Afganistán, en Irak, y que en realidad son guerras colonialistas, expansionistas, y en este sentido hay mucha comparación entre los norteamericanos de hoy y los alemanes de los años 30. Entonces sí, yo creo que eso es un nexo muy importante. Y para mí vivimos ahora en un mundo muchísimo más peligroso que en los últimos medio siglo en realidad. En Europa, también en Estados Unidos, hubo una gran movilización en contra de la guerra, sin embargo la guerra se hizo. ¿Cuál es el papel de la democracia representativa burguesa en este momento? Eso es un problema que podemos discutir hasta la mañana. En realidad es muy obvio que la democracia así formal
no está funcionando bien, porque la gran mayoría del pueblo de mi país, también de Europa y por supuesto los demás países del mundo estaban en contra de esta guerra, pero podían hacer nada. Entonces tenemos que discutir las fallas de esta forma de democracia. Y por ejemplo, en mi país la gente no están, no están activándose en los partidos políticos, tampoco en los sindicatos. Mucha gente no van a votar. En las últimas elecciones en Inglaterra había como 50% del país no estaba votando, porque este sistema ha perdido todo el fe que han puesto el pueblo en este sistema. Entonces, seguramente tenemos que repensar el concepto de la democracia y reorganizar una nueva política. Pero hasta el momento hay pocos síntomas de que eso sería factible. Tenemos que esperar, no sé, una nueva generación con nuevas ideas que va a organizar otra cosa nueva. Por ejemplo, para mí la cosa más interesante sobre el proceso en Venezuela es que surgió una fórmula totalmente original. Y eso es la cosa más importante de lo que pasa en Venezuela, que es una fórmula original y no sé hasta dónde va, pero por lo menos ahora es muchísimo mejor que las viejas fórmulas de la democracia formal que estaba aquí en este país en los años anteriores. Durante los 80, con lo que fue la caída del muro y todo esto, las posiciones de izquierda pues comenzaron a ser muy mal vistas y hubo una enorme campaña contra los intelectuales de izquierda. Tú viviste un poco de eso. Ahora, mantener una posición firme, sí, ¿cuál es el compromiso del intelectual en este momento? Mire, yo creo que el compromiso es con el cambio y con la reforma. Pero es absolutamente cierto que había un gran ataque contra los izquierdistas que estaba pensando antes, y es también cierto que durante toda la década, las últimas décadas, los intelectuales izquierdistas estaban bastante confusos sobre su papel. Mucha gente estaba con viejas ideas, muchos estaban con nuevas ideas bastante erróneas. Y puede ser que es una cosa muy necesaria. Mucha gente dice que después de la Revolución Francesa había una efervescencia en el mundo durante como 10 años, 15 años, y después llegó, después de la caída de Napoleón, una época sumamente conservadora y que nadie sabe lo que tiene que hacer. Y después de como 15 años, en 1830, empezó nuevas ondas y nuevas ideas. Y eso creo que estamos pasando por la misma época. Hay unos años, tal vez décadas, de confusión y de distintas ideas, pero seguramente dentro de poco, en la próxima década, va a surgir ideas, movimientos y cosas nuevas, pero todavía no sabemos exactamente qué. Pero obviamente en cosas como los foros sociales, hay jóvenes que están pensando con nuevos enfoques. Entonces, yo sigo siendo un optimista que va a surgir corrientes de la izquierda otra vez. Parte también de tu trabajo, y creo que muy ligado a América Latina, además de esta investigación sobre las guerrillas rurales y todo esto, es el papel de los jesuitas y el papel que tuvo en
al inicio, también ligado hasta los movimientos guerrilleros y todo. Sí, no sé por qué, pero siempre me estaba muy entusiasmado con el trabajo de los jesuitas. Viajé muchísimos años atrás a través del Paraguay, donde había muchas misiones de los jesuitas del siglo XVIII, y también escribí sobre las misiones, no solamente en Paraguay, pero también en Bolivia. Y la primera vez cuando llegué a Venezuela fui a ver los que quedan de las misiones que estaban al lado del Orinoco, en el sur del país, a lo largo de la frontera de Colombia. Entonces es un poco una pasión secreta, está interesado en esta secta así curiosa, y a mi opinión una secta muy progresista. Y también en los años de los militares en América Latina, en los años 70 y 80, había muchos jesuitas trabajando en los derechos humanos, haciendo cosas muy interesantes. De vez en cuando tenían revistas. Bajo la dictadura la iglesia tiene una cierta posibilidad de hacer cosas, y había jesuitas escribiendo cosas más o menos disfrazado en contra de los gobiernos fascistas de la época. Entonces tengo una fascinación en realidad para el trabajo de ellos, y ahora estoy trabajando en un libro sobre la expulsión de los jesuitas de América Latina en el siglo XVIII y la supresión del orden jesuita después en el siglo XVIII, que fue una cosa muy importante en el mundo, porque llegaron todos como 5.000 jesuitas llegaron a Italia desde todos los lugares y continentes del mundo, de América Latina, de Japón y China, de las Filipinas, de Angola. Llegaron todos y se establecieron en Italia, y escribieron sus memorias de lo que pasó en su parte del mundo. Entonces, al fines del siglo XVIII había este montón de información sobre lo que estaba pasando en el tercer mundo de aquel entonces. Y otra cosa importante es cuando fue suprimido el orden jesuita, los monarcas de Europa de repente están dando cuenta que no había educación superior, porque toda la educación superior antes estaba bajo control de los jesuitas. Entonces, por la primera vez, los monarcas han tenido que empezar un sistema de educación estatal, y eso fue cuando empezó la educación que tenemos ahora, que pagado por el Estado. También hay un trabajo tuyo sobre el imperio británico y las luchas de resistencia de los pueblos. Sí, estaba pensando que estamos entrando en una nueva época colonialista, imperialista, y muchos historiadores ahora están escribiendo libros diciendo que, bueno, el imperio británico no estaba tan mal, en realidad trajo la civilización a muchas partes del mundo, y la educación, y la sociedad, unos gobiernos así eficientes. Y yo pensé que estaban olvidando que mucha gente, la mayoría de la gente, no estaban de acuerdo con el imperialismo, estaban luchando contra los ingleses y contra la colonia. No solamente había resistencia desde el inicio, pero siempre rebeliones de esclavos, de gente. Y entonces decidí escribir un libro sobre los movimientos disidentes, las rebeliones, y sobre la gente que no estaba en favor del imperio. Entonces, ahora tengo un libro que no está totalmente terminado, pero tengo una rebelión cada año durante 2 siglos y medio
donde había una rebelión, 2 o 3, muchas veces, desde Canadá, Australia, India, en todo África, en todos los lugares donde los ingleses se meten su gobierno, había rebeliones todo el tiempo, todos los años. Y eso es una visión muy distinta a la visión que tenemos ahora de un imperio así lindo y bueno. En este momento, que parece que es un momento como de inflexión en la humanidad, tú trabajaste el tema de las guerrillas rurales, pero ahora vemos cómo el pueblo iraquí está resistiendo un ataque terrible del imperio norteamericano y sin embargo con su resistencia, resistiendo con su vida, ha asestado derrotas al imperio. ¿Qué opinas de eso? Es impresionante. La cosa curiosa, cómo ha cambiado el mundo. Hace 40 años atrás fue posible hablar sobre movimientos de campesinos, rebeliones de campesinos, guerrillas rurales. Ahora el mundo ha cambiado tanto que en realidad la mayoría del pueblo del mundo viven ahora en ciudades. Es una minoría que siguen trabajando como campesinos. Y la cosa interesante en Irak es que es un pueblo más o menos urbanizado en realidad. Y están organizando dentro de los centros urbanos este tipo de insurrección, resistencia, que yo creo los propios norteamericanos no han pensado que va a ser así. Y es extraordinario lo que se puede hacer con un pueblo así motivado por la ocupación. Los iraquíes de hoy no son motivados en contra de Saddam o en favor de Saddam, no están motivados realmente por Islam, tampoco, porque en realidad Irak es uno de los pocos países del Medio Oriente que está muy secularizado. Obviamente hay sunnis y shiites, pero no son sumamente radical religiosamente como en Irán. Entonces es un movimiento impresionante de resistencia que es un ejemplo para el mundo. Dentro de esas formas de resistencia, y en algún momento más que de resistencia también de ofensiva cultural y política, podemos calificar también esta cantidad de movimientos alternativos, comunitarios, de comunicación, ya que la media se ha convertido tal vez en uno de los instrumentos más terribles del imperialismo y realmente de guerra contra los pueblos. Coméntanos esto, ¿cómo percibes tú eso? Mire, sí, como hemos dicho, estamos en un momento de efervescencia, pero también de confusión. Y había mucha gente trabajando en muchas distintas formas alternativas de buscar maneras de actuar políticamente. Y es curioso porque ahora los medios, no solamente en Venezuela, pero en todas partes del mundo, son ellos mismos protagonistas en la política. Y muchas veces son más importantes, más poderosos que los políticos mismos. Entonces al mismo tiempo está surgiendo alternativas en realidad debido a las posibilidades tecnológicas, porque ahora con
cámaras fotográficas y cosas de este estilo. 40 años atrás había solamente un cámara que funciona, un organismo normalmente del Estado que estaba funcionando como una televisión. Pero ahora cualquier persona que puede utilizar una máquina fotográfica, puede hacer sus propias películas. Y entonces hay maneras de cambiar el sistema y, ¿cómo se llama? Desde abajo se puede hacer muchas cosas para desinflar los medios y oficiales. Eh, en Venezuela, particularmente, ese poder de los medios que parecía omnipotente, porque acumulan poder político, poder económico, pero además un arma ideológica enorme, son en este momento fuente de acumulación de capital, la media, ¿no? Es tal vez un momento, pero importantísimo para el desarrollo de este poder. Hasta ahora no se ha establecido ningún tipo de regulación, control público sobre este poder, no se discute sobre este poder. Hay un ejemplo en Ruanda donde al final tribunales internacionales terminaron responsabilizando a los dueños de medios de una masacre, pero no está como tema de discusión sobre cómo se controla, cómo se regula a nivel ciudadano este poder que parece ilimitado. Sí, es un gran problema porque la discusión sobre las medias está controlado por las medias mismas. Entonces es muy difícil de hacer una crítica de los medios porque los periodistas mismos se defienden, dicen no es tan mal, estamos tratando de hacer cosas buenas, pero en realidad no hay una discusión adecuada ni aquí ni en otras partes del mundo sobre este inmenso poder que está utilizado por las grandes cadenas y compañías mediáticas. Puede ser que estas cosas al final van a caer por sí mismo, porque al final un diario, un canal de televisión tiene que ser rentable. Entonces sí hay problemas económicos, porque la gente no compran las cosas que tienen en los avisos o no están contentos con los diarios. Habrá problemas financieros muy graves para los grandes medios. Pero la cosa triste que siempre estoy pensando en un lugar como Venezuela es que las medias privadas hacen una propaganda muy mal por sus lectores, porque toda la clase media alta de Venezuela pensó que Chávez es un presidente que tiene una minoría del apoyo. Pero era muy obvio para cualquier persona que no estaba leyendo los diarios de Caracas que Chávez siempre ha sido un hombre con apoyo mayoritario y que los sondeos de opinión estaban totalmente falsos y los columnistas de los diarios estaban todos equivocados. Entonces fue una gran sorpresa por los lectores de, no sé, el Universal y el Nacional que ganó Chávez, porque estaban tan mal informados por sus propios diarios. Volviendo un poco atrás de lo que ha sido tu experiencia con América Latina, te toca estar en el momento que es asesinado el Che, estás en Bolivia. Lo del Che fue también una experiencia extraordinaria. Yo estaba trabajando en Bolivia en estos meses del verano del año 67 y yo sabía que los guerrilleros del Che estaban con grandes problemas y que estaban encercados por los militares y tenía bastante información desde los mismos militares bolivianos sobre lo que estaba
pasando en la zona militar. Y un fin de semana en los primeros días de octubre, yo fui a ver el campamento de los norteamericanos. Había un campamento en la zona militar, en la zona guerrillera, pero los norteamericanos no estaban metidos ellos mismos en la guerra, pero estaban entrenando a los soldados bolivianos. Había como 20 militares norteamericanos. Entonces yo fui un día para conversar con los norteamericanos, y el día siguiente, en la noche, yo estaba en Santa Cruz, que es una ciudad en el este de Bolivia, cerca de la zona guerrillera, y me acercó uno de estos militares norteamericanos, y él me dijo: tenemos noticias que va a interesarse, que lo han capturado el Che y está herido y no sabemos lo que va a pasar. Entonces yo fui conduciendo un jeep durante la noche y hemos llegado hasta Valle Grande, otro pueblito cerca de donde estaba el Che capturado, pero como 30 kilómetros más lejos. Pero los militares no nos han dejado ir allá. Entonces estamos encantonados en Valle Grande esperando noticias. Y como a mediodía llegó un general del ejército boliviano diciendo que el Che está muerto, pero no sabíamos nada más. Y después, a las 5 de la tarde, llegó un helicóptero con un cadáver sobre los rieles del helicóptero. Nos fuimos a una pequeña hospital donde está puesto el cadáver del Che, y fue una cosa muy emocionante porque parece sumamente vivo, con sus ojos abiertos, y con mucha gente ahí alrededor de él, campesinos y militares y monjas. Fue un momento muy curioso. También había un agente de la CIA que estaba hablando en inglés y estaba manejando la cosa. Y para mí fue una cosa curiosa porque yo estaba el único persona ahí que sabía que realmente fue el Che. Yo estaba el único persona que conocí al Che cuando vivo. Entonces había 2 o 3 periodistas mandando sus noticias y diciendo que sí es el Che, porque Richard dice que es el Che. Pero fue un momento muy, muy difícil, porque en un sentido yo estaba sumamente triste, porque obviamente es un fin de toda una época de las guerrilleras en América Latina y un fin de la época del Che mismo. Pero al mismo tiempo, como periodista, fue un golpe así importante. Yo estaba ahí cuando ahí están las noticias, entonces yo estaba un poco dividido en mi cabeza sobre mis sentimientos. Pero obviamente fue una cosa extraordinaria. Y después, con un amigo, nos fuimos otra vez en nuestro jeep, volvimos a Santa Cruz para sacar las noticias al mundo. ¿Qué conexión, lo que viviste? Voy a pasar un poquito. Primero, la importancia de Bolivia para conectarlo con el Che, porque parece que Bolivia ha sido un tema también importante en tu vida. Tienes 2 hijos bolivianos. Sí, es cierto. Para mí Bolivia es un país muy, muy especial. Adopté dos chicos a la edad de 1 año. Pero fue muy curioso, porque en aquel entonces yo pensé que voy a vivir toda mi vida en América Latina. Yo estaba trabajando en Chile en la época de Allende, y después todos estos sueños se cayeron, y en realidad no había posibilidad de trabajar más en América Latina. Por ejemplo, mi
Mi esposa de aquel entonces trabajó en el gobierno de Allende y estamos todos muy metidos en esta experiencia. Entonces nos volvimos a Inglaterra con nuestros hijos adoptivos y ahora están crecidos como bien buen ingleses, robado de América Latina en realidad. Chile y Venezuela, lo que viviste en el golpe de Estado de Chile, cuando fue el golpe en Venezuela, ¿hiciste alguna conexión con eso? ¿Fue frustrante imaginar esto? Sí, es muy extraño. Yo estaba en Irak, en Bagdad, cuando el golpe de abril en Venezuela. Estaba oyéndolo por el radio, nadie más. Y cada hora yo estaba así con el radio. Y sí, estaba pensando que es un poco como la situación en Chile. Y cuando vi en los canales de televisión estos militares, almirantes, eso me recordé de las mismas cosas en Chile, estas caras tan siniestras. Y después había este momento de alegría. 2 días después, y yo estaba en una conferencia en Bagdad y dando una presentación sobre la legislación de Venezuela sobre el petróleo. Entonces, justamente antes de irme a hacer mi presentación, oí que Chávez volvió. Entonces dije la primera cosa con esta gran sala de conferencia, tengo que decirles que Chávez salió. Entonces todo el mundo, los iraquíes se pusieron de pie para aplaudir. Fue un momento muy, muy emocionante. Tienes un último libro que es Cuba, una nueva historia. ¿Cuál es la propuesta de ese libro? Mire, yo pensé que sería interesante de escribir no solamente sobre la revolución cubana, pero sobre lo que pasó antes. Entonces escribí un libro de 500 años de la historia de Cuba, desde los indígenas y la resistencia de los indígenas hacia los españoles hasta los acontecimientos de hoy día. Entonces es muy interesante ver toda la historia a través de todo este tiempo. Y es una cosa curiosa, ningún historiador inglés nunca ha escrito la historia de Cuba antes. Es curioso, entonces tenemos una oportunidad de difundir esta nueva historia al mundo, por lo menos anglosajona. Muchísimas gracias, Richard, y bueno, esperamos seguir discutiendo contigo sobre esa esperanza en defensa de la humanidad. Gracias, Blanca.